Aquí Lance O'Neill, cabo... Bueno, solo Lance. Gracias a quien sea que esté viendo esto, si es que alguien lo encuentra. Antes de empezar, una pregunta para ustedes. Si es que queda alguien para responder. Si tuvieras que elegir un lugar alto para esconderte, solo una opción para ver el peligro venir de lejos, ¿qué sería? ¿La azotea de un rascacielos en medio de la ciudad o la cima de una montaña aislada? Piensen bien su respuesta. La vida les puede ir en ello. Dejen su opinión si pueden. Me gustaría saber qué piensa otra persona por una vez. El olor a pólvora y a carne podrida es tan espeso que casi se puede masticar. Se pega al fondo de la garganta y amenaza con devolver lo poco que he comido. Las barricadas improvisadas con coches y alambre de espino tiemblan con cada embestida de la marea de cuerpos que se agolpa contra ellas. Los focos del puesto de avanzada parpadean, moribundos, proyectando sombras danzantes y monstruosas sobre la marabunta. A mi lado Stan tiembla, pero no de miedo, sino por el traqueteo de la ametralladora que un soldado desesperado dispara sin cesar. Agarro su hombro con fuerza, un ancla en medio de un océano de gruñidos y gritos. No hay a dónde correr. Se preguntarán cómo terminamos cambiando un infierno por otro, cómo llegamos a este matadero, a las puertas de lo que debía ser la salvación. Bueno, para entenderlo, tienen que volver conmigo al principio de todo, al silencio que vino justo después del grito y la caída, el silencio que lo llenó todo antes de que el mundo se llenara de nuevo, pero con los sonidos equivocados. Todo comenzó en el vientre retorcido de mi Black Hawk, con el sabor a sangre y a combustible en la boca. El primer sonido que registré fue un pitido agudo y constante en mi oído derecho, una nota solitaria en una sinfonía de destrucción. Luego, el crepitar de los sistemas eléctricos moribundos, chispas esporádicas que iluminaban un amasijo de cables y metal. El olor era una mezcla nauseabunda de queroseno derramado, plástico quemado y algo más, algo metálico y dulce que mi cerebro se negaba a identificar del todo. Mi cabeza palpitaba con un dolor sordo y profundo. Cada latido del corazón era un martillazo contra mi cráneo. Abrí los ojos, pero solo vi una penumbra rojiza filtrándose por el plexiglás astillado de la cabina. Mis manos, cubiertas por los guantes de vuelo, se movieron por instinto, buscando algo a lo que aferrarse, evaluando mi propio cuerpo. Sentía un dolor agudo en las costillas con cada bocanada de aire, un recordatorio punzante de la violencia del impacto. Mi traje de vuelo estaba pegajoso en varios sitios y no me atrevía a mirar para ver cuánta de esa humedad era mía. El silencio era lo más antinatural. La ausencia del rugido de los rotores, ese constante thump, thump, thump que había sido la banda sonora de mi vida durante años, era más ensordecedora que cualquier explosión. Estaba solo con mis pensamientos. Con un esfuerzo que me hizo ver estrellas, me incorporé sobre un codo. La visión de la cabina me revolvió el estómago. Dave, nuestro piloto, estaba desplomado sobre los controles, su cuerpo inerte en un ángulo imposible. A su lado, Henderson, el copiloto, tenía la mirada perdida en el techo destrozado del helicóptero. No había movimiento, no había respiración. El protocolo militar me gritaba que comprobara el pulso, que intentara algo, cualquier cosa, pero una parte de mí, la parte que ya había visto demasiado, sabía que era inútil. El aire se sentía pesado, atrapado en mis pulmones, y entonces lo vi, acurrucado en la parte trasera. Entre las cajas de suministros volcadas estaba el civil que habíamos recogido en la azotea de aquel hospital, el que había empezado a convulsionar en pleno vuelo. Sus ojos, antes llenos de pánico y gratitud, ahora estaban lechosos y vacíos. Una mancha oscura se extendía por su camisa justo donde Henderson le había disparado en un intento desesperado por detenerlo antes de que nos alcanzara a todos. Fue demasiado tarde. Su transformación,
tan rápida, tan violenta, fue lo que nos derribó. El recuerdo del grito ahogado, del caos repentino, me golpeó con la fuerza de una ola. Mi mano temblaba mientras desenfundaba mi M9, un gesto automático. Apunté al cuerpo del civil, aunque ya no representaba una amenaza. El temblor no era por el frío ni por el dolor. Era una reacción profunda, visceral, al fracaso. Nuestra misión era salvarlo, y en el proceso nos había condenado a todos. Me quedé allí, arrodillado en el suelo metálico y deformado de mi tumba voladora, con el arma extendida, escuchando el eco de los gritos de mis compañeros en mi cabeza. El pitido en mi oído no cesaba, un recordatorio constante de mi supervivencia solitaria. Empujar la puerta lateral del Black Hawk fue una odisea. El metal estaba doblado y encajado, y cada centímetro que cedía era una victoria ganada con gruñidos y el dolor punzante de mis costillas. Finalmente, con un último empujón agónico, la puerta se abrió lo suficiente como para que pudiera deslizarme fuera. La luz del día, gris y polvorienta, me hirió los ojos. El aire exterior no era mejor que el de dentro. Olía a humo, a descomposición y a una ciudad que se estaba pudriendo desde sus cimientos. San Diego, mi hogar, o lo que quedaba de él. Me apoyé contra el fuselaje destrozado del helicóptero, mi cuerpo gritando por descanso, pero mi mente en alerta máxima. El Black Hawk había caído en lo que parecía ser una pequeña plaza, rodeada de edificios de oficinas con las ventanas rotas como cuencas vacías. Los coches estaban abandonados en ángulos extraños, algunos incendiados, otros con las puertas abiertas, como si sus ocupantes hubieran huido de algo terrible. Y el silencio, ese silencio antinatural de una gran ciudad sin vida, sin tráfico, sin sirenas, sin voces, solo el silbido del viento a través de los edificios rotos. Revisé mi equipo por instinto. Mi E9, con un cargador casi lleno y 2 de repuesto, mi cuchillo de combate firmemente sujeto a mi chaleco, una botella de agua medio vacía y una ración de emergencia aplastada en un bolsillo. Era ridículamente poco. Me sentí desnudo, sin el poder de mi M134 minigun, sin el apoyo de mi escuadrón. La sensación de vulnerabilidad era un nudo frío en mi estómago. Cada bala en mis cargadores se sentía tan pesada y preciosa como una pepita de oro. Conté las rondas mentalmente, una y otra vez, 36 oportunidades para equivocarme. Fue entonces cuando los oí. Al principio era un sonido bajo, gutural, casi imperceptible, un gemido arrastrado que el viento traía y llevaba. Luego vi movimiento en el extremo de la calle, una figura, luego 2, luego una docena. No caminaban, se arrastraban, se tambaleaban, con esa marcha espasmódica y rota que había visto desde el aire tantas veces. Los infectados. Mi entrenamiento me decía que buscara cobertura, que evaluara las rutas de escape, que no hiciera ruido. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas heridas, un tambor frenético en el silencio opresivo de la ciudad muerta. Los siguientes días fueron un borrón de supervivencia primitiva. Me movía al amanecer y al anochecer, usando las sombras como mi único aliado. Aprendí a distinguir los sonidos, el arrastrar de pies de un infectado solitario, el gruñido colectivo de una pequeña horda, el silencio peligroso que precedía a una emboscada. Cada puerta cerrada era una amenaza potencial, cada coche abandonado un posible escondite. La ciudad era un laberinto de muerte y yo era una rata tratando de navegarlo sin ser devorada por los gatos. La paranoia se convirtió en mi segunda piel. La sed era un enemigo constante, una lija en mi garganta. El hambre era un dolor sordo en mis entrañas. Saqueaba apartamentos y tiendas pequeñas, buscando desesperadamente botellas de agua selladas y latas de comida que no estuvieran abolladas. Cada lata de frijoles, cada barrita de cereales rancia era un tesoro. Comía en la oscuridad,
en armarios o bajo escritorios, siempre con mi arma en la mano, escuchando, esperando. El sabor de la comida era secundario. Solo importaba el combustible para seguir moviéndome un día más. Lo peor, sin embargo, no era el hambre ni la sed. Eran los otros sonidos, los sonidos humanos. A veces en la quietud de la noche oía un grito desgarrador, lleno de terror, que se cortaba abruptamente, o el sonido de un disparo solitario, seguido de un silencio aún más profundo. Cada vez mi cuerpo se tensaba, mis manos se crispaban en un puño. Un impulso primario me gritaba que corriera hacia el sonido, que ayudara, que hiciera mi trabajo. Pero la lógica fría de la supervivencia me mantenía pegado al suelo, oculto. No podía salvar a nadie, apenas podía salvarme a mí mismo. La culpa era un veneno que se filtraba en mis pensamientos durante esos momentos. Cada grito que ignoraba era una traición a mi uniforme, a mi juramento. Cerraba los ojos y veía las caras de Dave y Henderson. Luego, las caras anónimas de los que morían en la oscuridad. Me preguntaba si ellos también habían escuchado mis gritos, si las cosas hubieran sido al revés. Mis hombros cargaban con el peso no solo de mi mochila, sino de todos los fantasmas que estaba dejando atrás en mi camino. Sobrevivir se sentía cada vez más como una forma lenta de morir por dentro. Encontré a Stan al cuarto o quinto día. No estoy seguro. El tiempo había empezado a perder su forma. Estaba registrando una pequeña tienda de conveniencia, moviéndome entre los pasillos con la lentitud de un depredador. La luz que se filtraba por las ventanas cubiertas de mugre era escasa. Había encontrado un par de latas de sopa y una botella de agua. Una pequeña victoria. Mi atención estaba fija en escuchar cualquier gruñido o arrastrar de pies del exterior. Por eso, el sonido que escuché dentro de la tienda casi me hace saltar del susto. No era un gruñido, era un sonido metálico, suave, el roce de una lata contra una estantería. Me congelé. Mi corazón se detuvo por un segundo antes de empezar a latir con una fuerza dolorosa. Levanté mi M9, el alza y el punto de mira alineándose por puro instinto. Avancé despacio, paso a paso, mis botas sin hacer el más mínimo ruido sobre el suelo lleno de cristales rotos y basura. El aire se espesó. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Mi dedo rozaba el gatillo, listo para acabar con lo que fuera que se escondiera al final del pasillo. Doblé la esquina de una estantería de patatas fritas rancias y allí estaba, una figura pequeña, agachada, intentando alcanzar algo en el estante más bajo. Por un instante, mi cerebro procesó la silueta como una de esas criaturas infantiles y retorcidas que había visto en algunas zonas. Mi dedo se tensó, pero entonces la figura se giró, alertada por mi presencia, y vi su cara. No era un monstruo, era un niño con los ojos muy abiertos, pero no de terror paralizante, sino de una cautela feroz. Sus manos aferraban un abrelatas como si fuera un arma. Nos quedamos mirando el uno al otro durante una eternidad. Yo, con mi pistola apuntando al centro de su pequeño pecho. Él, con su abrelatas levantado, listo para defenderse. Tenía el pelo revuelto y la cara sucia, pero en su mirada había una determinación que me desarmó más que cualquier súplica o llanto. No gritó, no lloró, simplemente me observó, evaluándome, de la misma manera que yo lo estaba evaluando a él. En sus ojos vi el mismo instinto de supervivencia que ardía en mi interior, una pequeña llama desafiante en un mundo de oscuridad. Bajé el arma lentamente, muy lentamente, para no asustarlo. El cañón de la pistola descendió hasta apuntar al suelo y pude ver cómo la tensión en sus pequeños hombros disminuía un poco. No del todo, pero sí lo suficiente. ¿Estás solo?, le pregunté. Mi voz sonó ronca y extraña, como si no la hubiera usado en años. El niño asintió una sola vez, sin apartar la vista de mí. Su mirada se desvió por un segundo hacia las latas de sopa que yo llevaba en la otra mano, y luego volvió a mis ojos. El hambre era un lenguaje universal.
Le extendí una de las latas, un gesto de paz, un riesgo quizás. En este nuevo mundo, la confianza era una moneda más rara que la munición. Él dudó por un momento, sus ojos parpadeando entre la lata y mi cara. Luego, con un movimiento rápido, casi salvaje, la agarró. Se acurrucó de nuevo contra la estantería, abriendo la lata con su abrelatas con una destreza que hablaba de mucha práctica. No dijo gracias. No hacía falta. Ambos sabíamos que esto era una transacción, no un acto de caridad. Era el comienzo de una tregua. Me senté en el suelo, a unos metros de él, y abrí mi propia lata con mi cuchillo de combate. Comimos en silencio. El único sonido era el de nuestras cucharas improvisadas raspando el metal. Observaba al niño mientras comía. Tendría unos 10 años, quizás. Era delgado, pero no frágil. Había una dureza en él, una autosuficiencia forjada en el fuego de este apocalipsis. Me di cuenta de que, en su soledad, probablemente había sobrevivido más tiempo que muchos adultos que había visto caer. Su astucia era su armadura. Cuando terminamos de comer, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. «¿Cómo te llamas?», pregunté, rompiéndolo de nuevo. Levantó la vista de su lata vacía. «Stan», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Y tú?» «Lance», respondí. No mencioné mi rango ni mi unidad. «Buzz». Todo eso pertenecía a otro mundo, a un hombre que había muerto en la caída de un helicóptero. Ahora solo era Lance, un superviviente, igual que él. La única diferencia era que yo tenía un arma y él un abrelatas. Stan se quedó conmigo. No fue una decisión hablada, no hubo un pacto formal. Simplemente, cuando me levanté para irme, él se levantó también. Recogió una pequeña mochila del suelo, raída y con una cremallera rota, y se la echó al hombro. Me siguió a una distancia prudencial, sus pequeños pies moviéndose con un sigilo que me impresionó. Se convirtió en mi sombra, un pequeño y silencioso vigilante. Al principio, su presencia me ponía nervioso, un factor más del que preocuparme. Pero pronto, esa sensación cambió. Tener a Stan cerca agudizó mis sentidos. Él veía cosas que yo pasaba por alto. Una puerta entreabierta que no lo estaba antes. El brillo de un trozo de cristal en un lugar donde no debería haberlo. El vuelo repentino de un pájaro que indicaba movimiento cercano. Era increíblemente observador, un producto de la necesidad. Su miedo no lo paralizaba, lo enfocaba. Se comunicaba con gestos, una mano levantada para indicar que me detuviera, un dedo señalando un posible peligro. Nos convertimos en un equipo sin necesidad de palabras. Nuestra rutina se estableció rápidamente. Yo me encargaba de la fuerza bruta, de abrir puertas atrancadas, de eliminar a los infectados que nos bloqueaban el paso. Siempre intentaba usar mi cuchillo para conservar munición. Un trabajo sucio y personal que me dejaba las manos temblando y el olor a muerte pegado a la piel. Stan, por su parte, era el explorador. Su pequeño tamaño le permitía colarse por huecos y ventanas por los que yo no cabía, explorando edificios en busca de suministros o de amenazas antes de que yo entrara. Era arriesgado, pero funcionaba. Una tarde, mientras saqueábamos una farmacia, casi nos atrapan. Una pequeña horda, atraída por el ruido de un estante que derribé por accidente, comenzó a golpear la puerta de cristal. El sonido de los puños y las uñas arañando el vidrio era enloquecedor. Mi primer instinto fue prepararme para luchar, para gastar esas preciosas balas. Pero Stan tiró de mi pantalón, sus ojos fijos en una pequeña rejilla de ventilación cerca del suelo. Era demasiado pequeña para mí, pero no para él. La elección era horrible, pero clara. Le ayudé a quitar la rejilla. «Ve», le susurré, mi garganta seca. «Busca una salida y haz una señal. Si no puedes, escóndete. No vuelvas aquí». Asintió, su cara pálida pero decidida. Se deslizó por el conducto como una serpiente y desapareció en la oscuridad.
Me quedé solo, escuchando los golpes cada vez más fuertes en la puerta, el cristal empezando a agrietarse. Cada segundo que pasaba era una tortura, la incertidumbre carcomiéndome por dentro. Lo había enviado a una muerte segura. El cristal de la puerta finalmente reventó y los primeros infectados entraron tropezando. Levanté mi pistola, el sonido de los disparos ensordecedor en el espacio cerrado. 1, 2, 3 cayeron. Pero había demasiados. Estaba retrocediendo hacia el mostrador, calculando mis últimas balas, preparándome para lo inevitable. Y entonces oí un silbido agudo desde la parte trasera de la tienda. Stan había encontrado una salida. Sin pensarlo 2 veces, salté por encima del mostrador y corrí hacia el sonido, dejando que la horda se abalanzara sobre el espacio que acababa de abandonar. La puerta trasera daba a un callejón estrecho y oscuro. Stan me esperaba allí con la respiración agitada. No perdimos tiempo. Corrimos, sin mirar atrás, el eco de los gruñidos persiguiéndonos por las calles vacías. No paramos hasta que el sol comenzó a ponerse y encontramos refugio en el techo de un edificio bajo. Nos quedamos allí, recuperando el aliento, viendo cómo las sombras se alargaban sobre la ciudad. Le puse una mano en el hombro. Bien hecho, Stan, bien hecho. Él solo asintió, pero vi un atisbo de orgullo en sus ojos. Esa noche compartimos una barra de chocolate que había encontrado y supo a gloria. Fue Stan quien mencionó Camp Pendleton por primera vez. Lo había oído en una radio antes de que todo se fuera al infierno. Una emisión militar que hablaba de una zona segura, un punto de evacuación fortificado. La idea se plantó en mi cabeza como una semilla, un objetivo. Hasta ese momento, solo habíamos estado sobreviviendo día a día, sin un plan real más allá de encontrar la siguiente comida. Pero Camp Pendleton, eso era diferente. Era esperanza, un lugar con soldados, con muros, con un futuro. La idea de dirigirnos al norte, hacia la base, se convirtió en nuestra única misión. Le daba un propósito a nuestros días, un rumbo a nuestros pasos. Estudié un mapa viejo que encontramos en la guantera de un coche, trazando la ruta más segura o la menos peligrosa. Evitar las autopistas principales, seguir las calles secundarias, moverse por los suburbios. Era un viaje largo y peligroso a pie, pero la imagen de esos muros, de esa seguridad, nos impulsaba hacia adelante. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la determinación. El viaje fue brutal. Cada día era una prueba de resistencia física y mental. Atravesamos barrios residenciales silenciosos, donde los juguetes de los niños yacían abandonados en el césped, recordatorios fantasmales de la vida que se había perdido. Cruzamos parques industriales oxidados y centros comerciales saqueados hasta los huesos. Los infectados estaban por todas partes, a veces en pequeños grupos, a veces en hordas masivas que nos obligaban a escondernos durante horas, apretados en un armario oscuro, conteniendo la respiración hasta que el peligro pasaba. Stan demostró su valía una y otra vez. Su pequeño tamaño y su agilidad nos salvaron en más de una ocasión. Una vez, mientras yo contenía a un par de infectados en la puerta de una casa, él se las arregló para trepar al techo y dejar caer una pesada maceta sobre la cabeza de uno de ellos, dándome la apertura que necesitaba para acabar con el otro sin gastar una bala. Nunca dejaba de sorprenderme su capacidad para adaptarse y para matar cuando era necesario, sin la menor vacilación. Este mundo lo estaba moldeando en algo duro y afilado. A medida que nos acercábamos a la costa y a la supuesta ubicación de la base, el número de infectados parecía aumentar exponencialmente. Era como si todos estuvieran siendo atraídos hacia el mismo punto. Empezamos a ver más evidencia de lucha militar. Vehículos Humvee volcados, casquillos de bala por todas partes, barricadas destrozadas. No eran buenas señales. Una inquietud fría comenzó a crecer en mi interior, una duda que intentaba ignorar con todas mis fuerzas. Tenía que haber algo allí. Tenía que haberlo.
Una noche encontramos refugio en una torre de vigilancia de una playa abandonada. Desde allí, con mis prismáticos, pude verla. A lo lejos, las luces, un puñado de focos potentes que cortaban la oscuridad, delineando el perímetro de lo que parecía ser un puesto de avanzada. No era la base principal, eso estaba claro, pero era algo. Era la prueba de que no estábamos solos, de que el ejército aún resistía. Una oleada de alivio tan intensa me recorrió que casi me caen las rodillas. Lo habíamos logrado. «Mira, Stan», le susurré, pasándole los prismáticos. «Ahí está, lo encontramos». Él miró durante un largo rato, sus pequeños nudillos blancos por la fuerza con que agarraba los prismáticos. Cuando me los devolvió, no había alegría en su cara, solo una expresión sombría. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Hay demasiados», dijo en voz baja. «Afuera, moviéndose en la oscuridad. Son como un río». Volví a mirar, forzando la vista más allá de las luces, y entonces lo vi. Tenía razón, una masa oscura, una marea de cuerpos que se movía lentamente, inexorablemente, hacia esas luces. No era un refugio, era un cebo. Mi corazón se hundió. Toda nuestra esperanza, todo nuestro esfuerzo nos había llevado al borde de una masacre. La zona segura era una trampa mortal a punto de cerrarse. Podríamos habernos dado la vuelta, habernos alejado, buscar otro lugar, pero habíamos llegado tan lejos. Y allí dentro había gente, soldados, luchando por sus vidas. La imagen de Dave y Henderson volvió a mi mente. Esta vez no podía darles la espalda. No de nuevo. «Vamos a acercarnos», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Con cuidado. Veremos si hay alguna forma de ayudar». Stan no discutió, solo asintió y revisó la correa de su mochila. Estábamos juntos en esto hasta el final. Nos arrastramos fuera de la torre de vigilancia como ladrones en la noche, descendiendo por la escalera de madera que crujía bajo mi peso. Cada sonido parecía amplificarse en la quietud tensa, un faro para cualquier cosa que acechara en las dunas. El aire salado del mar se mezclaba con el hedor a podredumbre que flotaba desde la dirección de la base, una combinación nauseabunda que se me pegaba a la garganta. Stan se movía con una agilidad increíble, pegado al suelo, una sombra a mi lado. Su miedo era palpable, pero lo canalizaba en una concentración absoluta, sus ojos escaneando la oscuridad con una intensidad que rivalizaba con la mía. El sonido de la horda crecía con cada paso que dábamos, transformándose de un murmullo lejano a un rugido bajo y gutural. La vibración casi podía sentirse en el pecho. Era el sonido de miles de gargantas emitiendo ese gemido monótono y sin sentido, una cacofonía infernal. De vez en cuando, el estallido seco de un rifle de asalto rompía la monotonía, un sonido desesperado y solitario contra la inmensidad del coro de los muertos. Cada disparo sonaba como una súplica, un grito de desafío que se perdía en la inmensidad del horror que enfrentaban. Nos movimos a través de la vegetación de la playa, usando las pequeñas dunas y los matorrales como cobertura. Desde aquí, la escala de la amenaza se hizo terriblemente clara. No era una turba, era un océano de cuerpos. Una masa ondulante y negruzca que se extendía por la playa y la carretera de la costa, chocando contra las barricadas del puesto de avanzada como una marea implacable. Se movían sin prisa, con la paciencia de un desastre natural, sabiendo que el tiempo y el peso de sus números estaban de su lado. Mi estómago se encogió al ver la magnitud de la catástrofe. Encontrar un punto de observación mejor fue una prioridad. Vimos una casa de 2 pisos frente a la playa, con las ventanas del piso superior destrozadas. Parecía estructuralmente sólida. Entramos por la puerta trasera que colgaba de una bisagra. El interior estaba revuelto, pero vacío. Subimos las escaleras con un cuidado infinito, evitando los cristales rotos que cubrían los escalones. Desde una ventana rota que daba al frente, teníamos una vista directa y aterradora de la batalla.
La esperanza que había sentido antes se había evaporado por completo, reemplazada por un frío y pesado pavor. El puesto de avanzada era una pequeña isla de luz y ruido en un mar de muerte. Las barricadas eran una mezcla desesperada de coches volcados, contenedores de transporte y vallas metálicas. Podía contar quizás a 10, tal vez 12 soldados moviéndose como fantasmas agotados a lo largo del perímetro. Sus movimientos eran lentos, pesados por el cansancio. Disparaban en ráfagas cortas y controladas, un signo claro de que la munición escaseaba. Las luces del campamento parpadeaban erráticamente, alimentadas por un generador que sonaba forzado y a punto de rendirse. Mi cerebro de artillero analizó la escena con una frialdad profesional que me sorprendió. Sus defensas eran inadecuadas, sin campos de tiro despejados y con demasiados puntos ciegos. La horda no estaba concentrando su ataque, estaba aplicando una presión constante en todo el perímetro, buscando el punto más débil. Era una táctica de asedio por desgaste, y los muertos tenían toda la paciencia del mundo. Vi como un infectado lograba trepar por un Humvee volcado, solo para ser derribado por un disparo a quemarropa. Pero otros 3 ocuparon su lugar al instante. Era una ejecución a cámara lenta. No estaban luchando para ganar, estaban luchando para retrasar lo inevitable por unos minutos más. La supuesta zona segura, el final de nuestro arduo viaje, no era más que la última parada antes del infierno. Miré a Stan, que estaba a mi lado, sus pequeños dedos aferrados al alféizar de la ventana. Su cara, iluminada por los parpadeantes focos de la base, era una máscara de comprensión sombría. No necesitaba que le explicara la situación. Lo veía tan claramente como yo. Estábamos presenciando el fin. Una sección de la barricada, cerca de la puerta principal, comenzó a ceder. Una pila de coches y escombros se tambaleaba visiblemente bajo el peso de docenas de cuerpos que se empujaban contra ella. 2 soldados corrieron hacia el lugar, disparando frenéticamente contra la masa, pero era como intentar detener una inundación con cubos de agua. Vi a uno de ellos ser agarrado por una docena de manos. Su grito agudo se cortó bruscamente mientras era arrastrado por encima de la valla hacia la oscuridad. Ese sonido rompió algo dentro de mí. La fría lógica del observador se hizo añicos. No podía quedarme allí y mirar. No otra vez. No después de los gritos que había ignorado en San Diego. Mi mirada recorrió frenéticamente el área, buscando cualquier cosa, una ventaja, una oportunidad. Y entonces la vi. A unos 50 metros de nuestro edificio, en el borde de un pequeño aparcamiento de caravanas abandonado, había una gran autocaravana. En su parte trasera, claramente visible, había un gran tanque de propano oxidado. Una idea loca, desesperada y probablemente suicida comenzó a formarse en mi mente. Una distracción, una explosión. Me volví hacia Stan. Su mirada estaba fija en mí, esperando. No podía ordenarle que se quedara. No podía ordenarle que viniera. Tenía que ser su elección. Stan, dije, mi voz apenas un susurro. Voy a intentar algo. Esa autocaravana de allí, el tanque de propano. Si consigo hacerle un agujero, la explosión podría alejar a algunos de ellos de la puerta. Hice una pausa, el peso de mis siguientes palabras aplastándome. Puedes quedarte aquí, estarás más seguro, o puedes ayudarme a llegar hasta allí. Necesito que vigiles mi espalda. Stan no vaciló, no hubo lágrimas ni preguntas, simplemente asintió una vez. Su mandíbula estaba apretada con una determinación que reflejaba la mía. Entendía las apuestas. Si la base caía, esa horda se extendería por toda la zona, y nosotros seríamos los siguientes en su menú. Nuestra supervivencia estaba intrínsecamente ligada a la de esos soldados desesperados. Vigilaré tu espalda, Lance, dijo, y en esas pocas palabras, nuestra alianza se selló con un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de huir, se trataba de luchar. Salir de la casa y volver al nivel del suelo
Fue como sumergirse en agua helada. El rugido de la horda era ahora abrumador, una pared de sonido que lo ahogaba todo. Nos movimos agachados, corriendo de una cobertura a otra, usando los coches abandonados y los escombros como escudos improvisados. El hedor era insoportable, un olor dulce y pútrido que se adhería a todo. Podía ver sus caras ahora, las cuencas vacías, las mandíbulas rotas, las expresiones congeladas de agonía y hambre. Estaban tan cerca que podía oír el chasquido de sus dientes. Cada paso era una apuesta, cada sombra una posible amenaza. Stan se movía detrás de mí, tan silencioso como un gato, sus ojos recorriendo constantemente nuestro entorno. Un par de veces, un infectado solitario, separado del grupo principal, se giró en nuestra dirección, atraído por algún movimiento o sonido. Tuve que usar mi cuchillo, un trabajo rápido y brutal que me dejó sin aliento y con el corazón martilleando contra mis costillas. No podíamos permitirnos el lujo de un disparo. No todavía. El secreto era nuestra única arma. Llegamos al borde del aparcamiento de caravanas. La autocaravana estaba a solo 30 metros de distancia, pero parecían 30 kilómetros. El espacio entre nosotros y ella estaba más expuesto. Un pequeño grupo de infectados, unos 6 o 7, se arremolinaba sin rumbo fijo entre nosotros y nuestro objetivo. No había forma de rodearlos sin alertar a toda la horda. Saqué mi M9. El peso del arma en mi mano era a la vez reconfortante y aterrador. Cuando empiece a disparar, le susurré a Stan, corre hacia esa furgoneta azul y no te muevas, ¿entendido? Asintió, sus ojos fijos en el objetivo. Contuve la respiración y salí de la cobertura. El primer disparo sonó como un trueno. La cabeza del infectado más cercano estalló en una nube roja. Los otros se giraron instantáneamente hacia mí, sus gemidos convirtiéndose en un gruñido agresivo. Disparo. Otro cae. Stan corrió, una mancha borrosa en la oscuridad. Disparo. Disparo. El retroceso del arma sacudía mi brazo. 4 caídos. Quedaban 3 y se acercaban rápido. Mi puntería se volvió desesperada. Una bala impactó en el pecho de uno, apenas haciéndole retroceder. Maldije en voz baja. Estaban demasiado cerca. De repente una piedra golpeó al infectado más adelantado en la cabeza. Se tambaleó, confundido por un segundo. Fue suficiente. Apunté con cuidado y apreté el gatillo. Cayó. Miré hacia la furgoneta azul y vi a Stan agachado, listo para lanzar otra piedra. El último infectado se abalanzó sobre mí. No tuve tiempo de apuntar. Lo aparté de una patada y le disparé 2 veces en el torso. Se tambaleó pero no cayó. Me abalancé sobre él, usando todo mi peso para derribarlo, y hundí mi cuchillo en su cráneo con un gruñido de esfuerzo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me levanté, jadeando, con la sangre y algo más salpicándome la cara. Corrí hacia la autocaravana, con el corazón a punto de estallar. El tanque de propano estaba allí, oxidado y abollado. No había tiempo para la sutileza. Apunté mi pistola al centro del tanque y vacié el resto del cargador en él. El silbido agudo del gas escapando fue la señal. ¡Cúbrete!, le grité a Stan. Me lancé detrás de un viejo sedán abandonado justo cuando el gas entraba en contacto con una chispa perdida de los disparos o del metal contra el metal. La explosión fue cataclísmica. Una bola de fuego naranja y blanca iluminó la noche, lanzando trozos de metal ardiendo en todas direcciones. La onda expansiva me golpeó con la fuerza de un ariete, dejándome sin aire y con un pitido agudo en los oídos, un eco fantasmal de la caída del helicóptero. El sonido fue ensordecedor, un rugido que eclipsó incluso el de la horda. Por un momento, todo fue fuego y ruido. El mundo se había convertido en un infierno blanco y caliente. Cuando pude volver a mirar, el efecto era exactamente el que había esperado, pero más caótico. El fuego se estaba extendiendo a las otras caravanas, creando un infierno rugiente.
Lo más importante era que una gran parte de la horda, quizás un tercio de ella, se había desviado de las barricadas de la base y ahora se dirigía ciegamente hacia la luz y el sonido de la explosión. Caminaban directamente hacia las llamas, ajenos a su propia destrucción, atraídos por el estímulo abrumador. Les habíamos comprado tiempo. Me arrastré hasta la furgoneta azul donde Stan estaba acurrucado. Estaba temblando, pero ileso. ¿Estás bien?, le pregunté, mi voz sonando extraña sobre el nuevo pitido en mis oídos. Asintió, sus ojos muy abiertos y fijos en el fuego. El rugido de las llamas y los gruñidos de los infectados que perecían en ellas llenaban el aire. En la distancia, vi a los soldados en las barricadas aprovechar la oportunidad, concentrando su fuego en la horda ahora reducida que todavía los asediaba. Les habíamos dado una oportunidad. Nos quedamos allí, ocultos en la sombra, viendo el caos que habíamos desatado. El fuego era un monstruo hambriento, devorando el aparcamiento. La horda estaba dividida, confundida. Había funcionado, pero ahora un nuevo problema se cernía sobre nosotros. Estábamos atrapados entre el fuego y lo que quedaba de la horda. Y los soldados de la base no tenían ni idea de que estábamos aquí. La pregunta flotaba en el aire, pesada y sin respuesta. ¿Y ahora qué? Nuestro acto de desesperación nos había salvado, pero también nos había dejado varados en medio del campo de batalla. Observé las barricadas, buscando una señal, una oportunidad. La presión sobre la puerta principal había disminuido significativamente. Los soldados, con una eficiencia renovada, estaban reforzando la brecha y eliminando a los infectados que habían logrado pasar. Quizás ahora podríamos intentar llegar hasta ellos. Era nuestra única opción. Quedarnos aquí significaba morir, ya sea por el fuego o por los muertos. Tenemos que movernos, le dije a Stan, señalando con la cabeza hacia la base. Hacia ellos. Es nuestra única oportunidad. El camino hacia la base era un campo de muerte. Teníamos que cruzar unos 100 metros de terreno abierto, salpicado de los cuerpos de los infectados que yo había derribado y los que los soldados habían matado. La atención de la horda estaba dividida, pero todavía había cientos de ellos entre nosotros y la seguridad. Un movimiento en falso, un ruido demasiado fuerte y seríamos el nuevo foco de su atención. Tragué saliva, el sabor a ceniza y a miedo llenando mi boca. Era una carrera suicida. Le di a Stan instrucciones muy específicas. Corre lo más rápido que puedas, no te detengas por nada, no mires atrás, corre directamente hacia esa abertura en la barricada. Ellos te verán, te ayudarán. Intenté que mi voz sonara segura, autoritaria, pero el temblor en mis manos traicionaba mi calma fingida. Le estaba pidiendo a un niño de 10 años que corriera a través del infierno basándose en la esperanza de que un grupo de soldados desesperados no le disparara por error. Él me miró, y por primera vez desde que lo conocí, vi un miedo puro en sus ojos, pero lo apartó, lo enterró bajo esa capa de dureza que el mundo le había obligado a construir. «¡Correremos juntos!», dijo, su pequeña voz desafiante. «Tú vigilas los lados, yo vigilo el frente». Me quedé sin palabras. Su lealtad, su valor, era algo que no merecía, pero no había tiempo para discutir. Asentí, recargué mi pistola con mi último cargador y me preparé para correr. Esperamos el momento perfecto. Una ráfaga de disparos desde la barricada atrajo la atención de un grupo cercano de infectados. ¡Ahora!, grité. Salimos de nuestra cobertura y corrimos. El mundo se convirtió en un borrón de movimiento y sonido. El suelo irregular, los cuerpos caídos, que eran un peligro de tropiezo, los gruñidos que se volvían hacia nosotros a medida que nos detectaban. El aire ardía en mis pulmones, mis costillas gritaban de dolor, pero seguí corriendo con Stan a mi lado. Podía oír sus pequeñas zapatillas golpeando el asfalto justo a mi lado, un ritmo constante y decidido. Infectados se giraron, sus brazos extendiéndose hacia nosotros. Disparé una vez, 2 veces, sin apuntar, solo para hacerlos retroceder. No podía permitirme detenerme a luchar.
La distancia a la barricada parecía interminable. Cada metro ganado se sentía como 1 kilómetro. Podía ver las caras de los soldados ahora, sus expresiones de sorpresa y confusión al vernos emerger de la oscuridad. Un soldado en lo alto de un contenedor levantó su rifle, apuntando en nuestra dirección. ¡No disparen!, grité con todas mis fuerzas, levantando una mano. ¡Somos supervivientes! ¡Hay un niño! Mi voz se quebró por el esfuerzo. El soldado dudó, su dedo en el gatillo. En ese segundo de vacilación, un infectado se abalanzó sobre mí desde un lado, derribándome al suelo. Mi cabeza golpeó el pavimento con fuerza y el mundo se llenó de estrellas. Mi pistola se me escapó de la mano. El peso del infectado estaba sobre mí, su cara podrida a centímetros de la mía, su mandíbula chasqueando, buscando mi garganta. Luché con todas mis fuerzas, empujando contra su pecho, el hedor a tumba abierta llenando mis fosas nasales. Sus uñas se clavaron en mis hombros. Podía sentir su fuerza inhumana, implacable. Estaba perdiendo terreno. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes. Este era el fin. Así es como moría. Entonces un destello de movimiento a mi lado. Stan había vuelto. Con un grito que no parecía poder salir de un cuerpo tan pequeño, hundió mi cuchillo de combate que de alguna manera había agarrado en el costado de la cabeza del infectado. Lo hizo una y otra vez, con una furia desesperada, hasta que la criatura se quedó inerte sobre mí. El silencio repentino fue casi tan impactante como el ataque. Me quedé allí, bajo el peso muerto, jadeando, mirando a Stan. Él estaba de pie sobre mí, con el cuchillo en la mano, su pecho subiendo y bajando rápidamente, sus ojos fijos en el monstruo que acababa de matar. Me había salvado. Este niño, al que yo se suponía que debía proteger, me había salvado la vida. Manos fuertes me agarraron y me levantaron, arrastrándome a mí y a Stan detrás de la barricada. Caímos al otro lado, en la relativa seguridad del puesto de avanzada, justo cuando los soldados cerraban la brecha detrás de nosotros. Un hombre con el rostro cubierto de mugre y el rango de sargento se arrodilló a mi lado. «¿Estás mordido?», preguntó. Su voz era todo seriedad, su mano cerca de su pistola. «No», jadeé, revisándome frenéticamente. «No, estoy bien. Él me salvó». Señalé a Stan, que seguía de pie, aferrado al cuchillo como si fuera un salvavidas. El sargento miró a Stan, luego a mí y finalmente al infierno de fuego y muerte que habíamos dejado atrás. «¿Quién demonios sois vosotros?». Le di mi nombre, rango y unidad. La mención del Black Hawk caído pareció registrarse en su rostro cansado. Escuchamos la llamada. Pensamos que no había supervivientes. Su mirada se desvió hacia la explosión que todavía rugía en la distancia. «¿Eso fuisteis vosotros?», asentí, demasiado agotado para hablar. El sargento soltó un silbido bajo. «Nos comprasteis algo de tiempo, pero no será suficiente». Su tono era sombrío, desprovisto de cualquier esperanza. Nos llevaron más adentro del pequeño campamento. Era un caos organizado. Un par de médicos improvisados atendían a los heridos en una tienda de lona. Los soldados corrían de un lado a otro, redistribuyendo munición, reforzando las defensas. La atmósfera estaba cargada de una desesperación controlada. Habíamos llegado a la salvación, solo para descubrir que la salvación estaba en su lecho de muerte. El alivio de haber llegado fue reemplazado por la amarga comprensión de que solo habíamos cambiado una trampa por otra. El comandante del puesto, un teniente joven con ojos viejos y cansados, nos explicó la situación. La base principal de Camp Pendleton había caído hacía días. Ellos eran todo lo que quedaba, un pequeño grupo que se había separado durante la retirada. Se estaban quedando sin munición, sin comida y sin tiempo. La horda de fuera crecía cada hora. Nuestra explosión había sido una bendición, pero solo un respiro temporal. La marea volvería y esta vez los ahogaría. Le pregunté por la evacuación, por el mando central, por cualquier plan de rescate. El teniente soltó una risa hueca y sin alegría.
No hay ningún plan, cabo. No queda ningún mando. Estamos solos. Hemos estado enviando señales de socorro desde que caímos aquí. Nadie ha respondido. O no queda nadie para responder, o no les importamos. Sus palabras cayeron sobre mí con el peso de una losa de hormigón. La esperanza, esa cosa estúpida y persistente, finalmente murió. Me senté en una caja de municiones vacía, con la cabeza entre las manos. Todo, cada paso, cada riesgo, cada vida que había visto extinguirse en el camino hacia aquí, todo había sido en vano. No había zona segura, no había rescate, no había futuro. Solo este pequeño y moribundo bolsillo de humanidad esperando ser aniquilado. Miré a Stan. Estaba sentado en silencio a mi lado, limpiando metódicamente la sangre del infectado de mi cuchillo con un trozo de tela. Su concentración era absoluta. Verlo me sacudió. Él no se estaba rindiendo. Había corrido a través del infierno. Había matado para salvarme la vida y ahora se estaba preparando para la siguiente pelea. No estaba pensando en el panorama general, en la falta de esperanza. Estaba centrado en la tarea que tenía entre manos, en la supervivencia inmediata. Y en ese momento me di cuenta de mi error. Mi misión nunca había sido llegar a Camp Pendleton. Ese era el objetivo del viejo mundo, el plan de un soldado que seguía órdenes. Levanté la cabeza y miré alrededor, a los rostros cansados de los soldados, al parpadeo de las luces, a las murallas improvisadas que nos separaban de la muerte. Esto no era el final, era el comienzo. El viejo mundo, con sus bases seguras y sus planes de rescate, se había ido. Tratar de volver a él era inútil. La esperanza no estaba en un lugar en un mapa. Tenía que construirse, tenía que forjarse en las cenizas del mundo que habíamos perdido. Me levanté y caminé hacia el teniente, que estaba mirando un mapa bajo la luz de una linterna. Stan se levantó y me siguió, mi sombra silenciosa. «Teniente», dije, mi voz sonando más clara y fuerte de lo que la había sentido en días. «Tiene razón, no vendrá nadie a salvarnos». Él levantó la vista, con una expresión de cansancio en el rostro. «Entonces», continué, «tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Dejemos de defender este lugar. Empecemos a pensar en cómo vamos a escapar y construir otro». La misión había cambiado. Ya no se trataba de sobrevivir a la noche. Se trataba de sobrevivir a la próxima década. Ya no se trataba de encontrar un refugio, sino de crearlo. Miré a Stan y él me devolvió la mirada, con el cuchillo limpio ahora firmemente en su cinturón. En sus ojos no vi a un niño asustado, vi a un socio, un constructor. Juntos, en este matadero al borde del mundo, decidimos que si no podíamos encontrar un futuro, tendríamos que fabricar el nuestro, pieza por pieza. La cara del teniente era una máscara de puro agotamiento. Escuchó mis palabras, pero su mirada seguía perdida en el mapa, como si esperara que las líneas y los contornos le dieran una solución que no existía. «Cabo», dijo finalmente, su voz plana. «Mis órdenes son mantener esta posición. Esto es todo lo que queda del batallón. No podemos abandonar nuestro puesto». Era la respuesta de un hombre que se aferraba a la última pizca de estructura en un mundo que se había desmoronado, un soldado siguiendo el fantasma de una cadena de mando. «Con todo respeto, señor», insistí, inclinándome sobre el mapa. «Esas órdenes se dieron en un mundo que ya no existe. Mantener esta posición es un suicidio. Lo sabe tan bien como yo. Mire», señalé las afueras del campamento en el mapa. «La horda no está pensando, pero sigue patrones. Se agolpa contra el ruido y la luz. Somos un faro. Si nos quedamos aquí, nos apagarán. Pero si nos movemos, si nos convertimos en un objetivo más pequeño y silencioso, tenemos una oportunidad. Una oportunidad. Es más de lo que tenemos ahora». El sargento que nos había traído se acercó, con los brazos cruzados. «El chico tiene razón, TL. Quedarnos aquí es morir. Ya hemos perdido a 3 hombres desde que el sol se puso». El teniente miró al sargento, luego a mí.
su mandíbula apretada. El conflicto era evidente en su rostro, el deber contra la lógica, la orden contra la supervivencia. Sabía que teníamos razón, pero admitirlo era admitir que todo por lo que habían luchado hasta ahora había sido en vano, que sus pérdidas habían sido inútiles. Fue Stan quien inclinó la balanza. Se había acercado al mapa, sus pequeños dedos trazando una línea azul apenas visible que salía del borde del campamento y se adentraba en la tierra. «Este arroyo», dijo en voz baja, «está seco. Pasa por debajo de la carretera a través de una tubería grande. La vi cuando veníamos para acá. La horda es demasiado grande para pasar por ahí, pero quizás un coche sí que cabe». Todos nos quedamos en silencio, mirando la delgada línea azul. Ninguno de nosotros la había considerado. El teniente miró a Stan, luego siguió la línea del arroyo en el mapa con su dedo. Llevaba a una zona de matorrales y colinas bajas, lejos de la carretera principal y de la mayor concentración de infectados. Era una ruta de escape, una ruta arriesgada, improbable, pero era una ruta. Levantó la vista y por primera vez vi un destello de algo más que desesperación en sus ojos. Era el cálculo de un líder que se enfrenta a una nueva variable. La sugerencia de un niño le había dado lo que necesitaba, una alternativa viable al suicidio. «De acuerdo», dijo el teniente, su voz firme ahora. «Abandonamos el puesto, pero lo haremos a nuestra manera». Se giró hacia el resto de los soldados. «Escuchen todos. Cambio de planes. Nos vamos de aquí. Reúnan todo lo esencial: munición, agua, suministros médicos y combustible. Necesitamos todo el combustible que puedan encontrar. Sargento, ponga a sus hombres a trabajar. Quiero ese Humvee de ahí funcionando en 20 minutos». Un murmullo de sorpresa recorrió a los hombres, seguido rápidamente por una ráfaga de actividad decidida. El cambio en la atmósfera fue inmediato y eléctrico. La desesperación resignada se transformó en una energía febril y con propósito. Los hombres ya no se movían como fantasmas esperando el final. Se movían con la velocidad y la eficiencia de soldados con una misión. Dejaron de ser víctimas y se convirtieron en fugitivos. El simple hecho de tener un plan, una oportunidad de luchar para vivir en lugar de luchar para morir, les había devuelto la vida a los ojos. Stan y yo nos pusimos a trabajar, mientras los soldados extraían combustible de los vehículos destrozados y reforzaban uno de los Humvees blindados. Nosotros nos encargamos de los suministros. Nos metimos en la tienda de campaña que servía de almacén y empezamos a llenar mochilas con raciones, vendas y botellas de agua. Stan trabajaba con una seriedad silenciosa, revisando cada lata, asegurándose de que cada botella estuviera bien cerrada. Actuábamos como una unidad bien engrasada, pasándonos cosas sin necesidad de hablar, cada uno anticipando la necesidad del otro. El plan era simple y brutal. Usaríamos el Humvee como un ariete. Saldríamos por la barricada del lado oeste, la más alejada de la horda principal que aún se arremolinaba alrededor de los restos de mi explosión. Atravesaríamos el perímetro y nos dirigiríamos directamente a la entrada de la tubería de drenaje que Stan había visto. Si no podíamos pasar por la tubería, la usaríamos como un cuello de botella para contener a los que nos siguieran mientras escapábamos a pie por las colinas. Era una apuesta desesperada. 18 minutos después, el Humvee rugió a la vida. Su motor diésel sonaba como el gruñido de una bestia enojada. Éramos 9 en total los que quedábamos. El teniente, el sargento, 4 soldados, un médico de combate, Stan y yo. Nos apiñamos dentro del vehículo. El espacio era reducido y olía a sudor, a miedo y a aceite de motor. Me posicioné en la escotilla del artillero, aunque la ametralladora pesada había sido despojada de munición hacía mucho tiempo. Solo tenía mi M9 y un par de cargadores que los soldados me habían dado. «Todo el mundo sujeto», gritó el teniente desde el asiento del conductor.
Esto se va a poner feo. El Humvee se lanzó hacia adelante ganando velocidad. El impacto contra la barricada improvisada fue brutal, un chirrido de metal contra metal que nos sacudió violentamente. El vehículo se abrió paso, lanzando coches y escombros a un lado, y de repente estábamos fuera. Estábamos en medio de ellos. El mundo exterior se convirtió en un infierno de cuerpos que se lanzaban contra nosotros. El ruido era indescriptible. El rugido del motor, los gritos de los soldados y, por encima de todo, el sonido de los cuerpos golpeando el blindaje. Un constante y enfermizo pum, pum, pum que parecía venir de todas direcciones. Las ventanas blindadas se cubrieron instantáneamente de sangre y restos, oscureciendo nuestra visión del mundo exterior. El Humvee se tambaleaba y se deslizaba, las ruedas luchando por encontrar tracción en el suelo cubierto de muertos. El teniente luchaba con el volante, manteniendo el vehículo apuntando en la dirección correcta. Abrí la escotilla y me asomé. La imagen era apocalíptica. Estábamos literalmente nadando en un mar de muertos. Se aferraban a los lados del vehículo, sus dedos arañando el metal, sus rostros podridos y deformados por el odio ciego. Empecé a disparar, ráfagas cortas y controladas, como me habían enseñado. Cada bala tenía que contar. Apuntaba a las cabezas, despejando un camino justo delante de nosotros, dándole al teniente una fracción de segundo para reaccionar. Stan estaba debajo de mí, pasándome un cargador nuevo antes de que el anterior se vaciara. Un soldado que disparaba desde una de las troneras traseras gritó. Un brazo se había colado por la abertura y lo había agarrado. Antes de que pudiéramos reaccionar, fue arrancado del vehículo con una fuerza increíble. Su grito se cortó mientras la horda caía sobre él. No había nada que pudiéramos hacer. El sargento cerró la tronera de golpe, su rostro una máscara de furia y dolor. No podíamos permitirnos el lujo del luto. No todavía. El coste de nuestra huida se estaba haciendo terriblemente claro. Finalmente, después de una eternidad que probablemente no duró más de 2 minutos, atravesamos la mayor parte de la horda. El número de cuerpos que golpeaban el Humvee disminuyó. Delante de nosotros, a la luz de los faros, vimos la boca oscura de la tubería de drenaje. Era más grande de lo que esperaba, un túnel de hormigón negro que prometía un paso seguro. El teniente no lo dudó. Apuntó el Humvee directamente hacia ella y aceleró. Entramos en la oscuridad con un estruendo. Dentro de la tubería, el sonido cambió. El rugido de la horda fue reemplazado por el eco ensordecedor de nuestro propio motor. La oscuridad era total, rota solo por nuestros faros, que iluminaban las paredes de hormigón cubiertas de musgo. Avanzamos durante varios cientos de metros, el vehículo raspando los lados en las curvas. Luego salimos al otro lado, a la fresca y silenciosa noche. Estábamos libres. Detrás de nosotros, la boca del túnel permanecía vacía. Los habíamos perdido. El teniente detuvo el Humvee y apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto, casi doloroso. Nadie habló. El único sonido era el de nuestra propia respiración agitada. En la distancia podíamos ver el resplandor del fuego de nuestro campamento caído, un monumento funerario a los hombres que no lo lograron y a la falsa esperanza que una vez representó. Habíamos sobrevivido, pero el alivio no era eufórico. Era pesado, sombrío, teñido por la pérdida y la incertidumbre. Éramos 8 supervivientes en un vehículo blindado, con suministros limitados y sin un destino claro. El plan había sido escapar. Lo habíamos logrado, pero ahora la pregunta que había flotado en el aire antes volvió con más fuerza. ¿Y ahora qué? Nos miramos unos a otros en la penumbra del vehículo, caras jóvenes y asustadas, endurecidas por el combate, despojadas de todo propósito, excepto el de seguir respirando un minuto más. La cadena de mando se sentía frágil, casi irrelevante.
El teniente rompió el silencio. «Norte», dijo, su voz ronca. «Seguimos hacia el norte, lejos de la costa, lejos de las ciudades. Buscaremos un lugar que podamos defender, un lugar donde podamos empezar de nuevo». No era una orden, era una sugerencia, una declaración de intenciones. Todos asintieron en silencio. Era lo único que podíamos hacer, conducir hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar algo más que una muerte más lenta. Puse una mano en el hombro de Stan. Estaba sentado en el suelo del Humvee, mirando fijamente al frente, a través del parabrisas manchado. No miraba hacia atrás, hacia la destrucción que habíamos dejado. Miraba hacia adelante, hacia la carretera vacía que se extendía en la oscuridad. Su expresión no era de miedo, sino de una calma inquietante. Estaba procesando, adaptándose, preparándose para lo que viniera después. Este niño era el superviviente definitivo, un producto puro de este nuevo y brutal mundo. El Humvee volvió a arrancar y comenzamos a movernos, dejando atrás el resplandor del fuego y los fantasmas de Camp Pendleton. La misión ya no era encontrar la salvación. La misión era construirla. La responsabilidad se sentía como un peso físico en mis hombros. Ya no era el cabo O'Neill, artillero de helicóptero. Era Lance, el protector de un niño, el miembro de una tribu rota, un fundador reacio de algo que aún no tenía nombre. El futuro era una página en blanco, y la tinta era nuestra propia sangre, sudor y voluntad. Mientras conducíamos por la carretera desierta, bajo un cielo sin estrellas, algo me hizo mirar por la ventana lateral, hacia las colinas oscuras. Por un instante vi luces, no como las de un campamento o un coche. Eran luces pequeñas, parpadeantes y erráticas, como luciérnagas, pero se movían de forma sincronizada, siguiendo una trayectoria paralela a la nuestra a través de las colinas. Eran silenciosas, extrañas e inexplicables. Observé durante un minuto, pero luego desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Nadie más las vio. No dije nada. ¿Qué podría haber dicho? ¿Que estábamos siendo acechados por fantasmas de luz en las colinas? Ya teníamos suficientes demonios reales con los que lidiar, pero la imagen se quedó grabada en mi mente, una pieza de un rompecabezas que no entendía. Una inquietud profunda se asentó en mi estómago. No estábamos solos en este mundo devastado. Y quizás, solo quizás, los muertos no eran lo único que debíamos temer. La supervivencia acababa de volverse infinitamente más complicada.